Buenas tardes, soy David Reyes Reina, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Esta es la materia de programación y estoy en el segundo semestre de la carrera de biomedicina. Hoy voy a resolver un ejercicio de teoría de las proposiciones, entonces vamos a ver un poquito acerca de este tema. Bien, la teoría de las proposiciones es un tema fundamental en la programación. Sí, esta nace del álgebra de Boole y básicamente permite al futuro programador obtener, obtener una mente lógica. Sí. En este caso, cuando nosotros generemos programas, eh, nosotros entendemos bajo el sentido común ciertas cosas, cierto nuestro lenguaje, pero la máquina no la va a entender de la misma forma como los humanos la entendemos. Entonces, es por eso que es importante el tema de la lógica, ¿sí? Porque este se convierte en un lenguaje mucho más formal y sencillo, el cual nuestra computadora va a poder entender. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico, ¿sí? Este cuadro donde tenemos el símbolo, el conector y la expresión. Por ejemplo, cuando yo quiero tener una oración y le quiero agregar otra oración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos por lo general el conector y, que esto significa conjunción, bueno, la teoría de las proposiciones, pues podemos agregar esta expresión y, o podemos agregar este símbolo que está aquí, que también denota ahí. Y asimismo tenemos otro tipo de expresiones como O, que genera, que es una disyunción y es una especie de B. También cuando queremos negar una oración, entonces podemos escribir la palabra no, o en este caso, en teoría de las proposiciones, ¿sí? Cuando queremos dejarlo expresado de forma lógica, también podemos agregar este símbolo. Y lo mismo para el sí entonces y sí solo sí. Entonces, para que quede más claro esto, pues vamos a hacer el ejemplo. Entonces, como decíamos, tenemos oraciones, ¿correcto? Y tenemos conectores. Entonces, esas oraciones pueden ser variables y los conectores, pues ya sabemos que son justamente los que están aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a transformar, si un texto en el lenguaje, podríamos decirlo en el lenguaje humano, por ejemplo, ¿sí? O sea, en nuestro lenguaje normal, vamos a transformarlo, ¿sí? Por medio de la teoría de las proposiciones, pues en un lenguaje mucho más formal que en este caso nos permita crear, por ejemplo, circuitos y dichos circuitos pues ya pueden ser entendidos fácilmente por una computadora, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejercicio que nos dice lo siguiente. Es un texto, ¿ok? Dice, si se realiza un buen diseño de la base de datos y se hace una buena programación, entonces se accederá rápidamente la información. Si no se hace buena programación, entonces toma mucho tiempo corregir el programa. Por lo tanto, si no se accede rápidamente a la información y toma mucho tiempo corregir el programa, entonces no se ha realizado un buen diseño de la base de datos. Entonces, como podemos ver, es un texto común, ¿sí? Se puede entender, sí, nosotros como humanos podemos entenderlo perfectamente, pero esto no lo pueden entender así como está una computadora. Entonces hay que transformarlo, ¿sí? A un lenguaje lógico por medio de las proposiciones, de tal manera que ese lenguaje, esa transformación nos permita generar circuitos y esto lo pueda entender nuestro aparato electrónico, nuestra computadora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues con el uso de las proposiciones, ¿sí? Entonces, vamos paso a paso. Primero, este ejercicio lo vamos a resolver acá. Bien, ahora sí. Entonces, me he tomado, sí, he hecho aquí este pequeño cuadrito, sí, para que se pueda leer mejor, sí, las letras y no tengan que escribirlas en este momento, no tengan que tipearlas en este momento, sí. Entonces, primero lo que tenemos que identificar son las oraciones y los conectores, sí. Las oraciones las vamos a transformar en variables, sí. Recordemos que una variable puede tomar cualquier letra o para ser un poco más general, cualquier símbolo, ¿sí?
una letra P, Q, R, S, cualquier símbolo, alfa, mega, omega, lo que sea. Cualquier símbolo o letra puede ser una variable, ¿correcto? Entonces, en este caso, para transformarlo, ¿sí? A un lenguaje lógico, nuestras variables van a ser las oraciones. Y en este caso, los conectores, pues, vamos a transformarlos al lenguaje lógico. Entonces, vamos a empezar a identificar nuestras oraciones. Entonces, aquí tenemos que si se realiza un buen diseño de la base de datos y, ojo, aquí ya tenemos nuestro primer conector, ¿sí? Tenemos nuestro primer conector, pues obviamente antes de empezar a hacer estos ejercicios es importante, ¿sí? Repasar bien esta tabla de proposiciones para poder identificar los conectores, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro primer conector es el i. Entonces ya tenemos un conector. Quiere decir que antes del i, todo esto, todo esto es una oración, ¿vale? Entonces, si se realiza un buen diseño de la base de datos, es una oración. Ahora, aquí viene un tip. No siempre será necesario escribir la oración tal y como está, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones existirán ejercicios que son todo lo contrario. Te van a dar un esquema, un lenguaje lógico, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora, y te van a pedir, en este caso, convertirlo a texto, ¿sí? Como está ahora. Y te van a dar, obviamente, las variables y las oraciones. Las oraciones, cuando tú las tengas en variable y las vayas a convertir a texto, no necesariamente tienes que escribirlas tal y como están. A veces hay que modificarlas un poco, obvio, sin cambiar su sentido, su significado. La oración debe ser la misma, ¿sí? Pero quizás hay que variar un poco, por ejemplo, en tiempos, por ejemplo, de pasado, presente. ¿Para qué? Para que el texto tenga lógica, ¿sí? Para que el texto tenga concordancia. Sí, porque también si vamos a escribir directamente las variables tal y como están, entonces el texto, pues, lógicamente puede carecer de sentido y pues ahí no va a estar bien. Entonces, si es posible, si es correcto, modificar un poco el texto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, dice si se realiza un buen diseño de la base de datos, en este caso podría ser nuestra primera variable P, y yo le digo realizar un buen diseño de la base de datos. ¿Es muy similar? Sí, es muy similar. Entonces, esta es nuestra primera variable. Ahora, ya tenemos if, dice, se hace una buena programación. Bien, entonces, ojo, aquí tenemos otro conector. Bien, hemos identificado otro conector, entonces tenemos otra oración. Se hace una buena programación, ¿sí? Entonces, esa sería una segunda variable. Recordemos, las variables son las oraciones, entonces una variable Q. En este caso, pues podemos escribir lo mismo, hacer una buena programación o, para que tenga más sentido, hacer una buena programación. Ya, como está aquí. Entonces, bien, continuemos. Se accederá rápidamente la información. Esa es otra oración, ¿sí? En este caso no tenemos un conector que sigue, pero tenemos un punto seguido. Cuando es un punto seguido, lógicamente, en lengua y literatura sabemos que cuando hay un punto seguido, pues acaba esa oración y va a empezar otra nueva. ¿Sí? Entonces, el punto seguido también nos sirve para saber que esto es solo una oración, una variable. ¿Ok? Entonces, accederá rápidamente a la información. Podemos tomarla como otra variable. En este caso, puede ser, por ejemplo, la letra R. Ya, entonces R accede rápidamente a la información. Recordemos, puedo cambiarle un poquito para que se vea mucho mejor. ¿Sí? Accede rápidamente a la información. La variable R. Entonces, cuando nosotros tengamos un punto, ya le vamos a ver más adelante, pero lo adelanto un poquito, cuando tengamos un punto, pues para transformar un punto al lenguaje lógico, el punto siempre va a significar i. ¿Ok? Cuando tengamos un punto seguido, se acaba la oración y seguimos la otra oración, entonces le agregamos un i. ¿Sí? El punto seguido, i. Entonces, continuemos. Ya tenemos R. Si no se hace una buena programación, aquí tenemos otra oración, pero recuerden, pero si se dan cuenta, es la misma que en este caso la Q, hacer una buena programación. Y este no sería una negación. Entonces, ya después lo vamos a ver. Entonces, aquí hemos identificado el no.
Sí, es la misma oración, pero negada. Entonces, de nuevo, otro conector. Toma mucho tiempo corregir el programa. Ese es una nueva oración porque si se dan cuenta no estaba antes. Entonces es una nueva variable. En este caso toma mucho tiempo. Aquí está. Toma mucho tiempo corregir el programa. Sería una nueva oración. En este caso podemos decir que esto es la letra S. ¿Sí? Una variable S. Tomar mucho tiempo corregir el programa. Perfecto. Por lo tanto, es otro conector. ¿Sí? Bien. Si no se accede rápidamente a la información, acceder rápidamente a la información ya la tenemos, es la letra R y es una negación. ¿Ok? En este caso, el no. Si no se accede rápidamente a la información y toma mucho tiempo corregir el problema, ya lo tenemos también, es la S. Entonces, aquí viene otro conector, no se ha realizado un buen diseño de la base de datos. Un buen diseño de la base de datos ya la tenemos, que es la P, y una negación está aquí. Muy bien, una vez que ya hemos identificado nuestras oraciones, las hemos agregado en variables y hemos identificado nuestros conectores, ahora sí vamos a empezar a transformar. Entonces, esto es muy sencillo si nosotros lo hacemos paso a paso, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, tenemos, si se realiza un buen diseño de la base de datos. Ok, ¿hay negación? No la hay. Entonces, es directamente P. Realizar un buen diseño de la base de datos, ¿sí? Entonces, esta palabra sí, ¿sí? Si no hay una negación, entonces simplemente colocamos directamente la variable, en este caso la P. Si se realiza un buen diseño de la base de datos y, ok, ya tenemos nuestro conector y, entonces recordemos en nuestra tabla, teníamos que y se manifiesta como una B invertida. Entonces, y, listo. Se hace una buena programación. Entonces, hacer una buena programación, ¿cuál es? Q. Entonces, PI, Q. Perdón, vamos a cambiarle de color. PI, Q. Muy bien. Entonces, sencillo está ahí, ¿verdad? P y Q. Listo. Entonces, ojo, aquí tenemos otro conector. Entonces, volvemos a nuestra tabla de datos, ¿sí? Y el entonces es de esta manera, una flechita. Entonces, vamos agregarle. Entonces, muy bien. Continuemos entonces, paso a paso. Se accederá rápidamente a la información. Acceder rápidamente a la información. La buscamos y aquí la tenemos. Es la R. Entonces, R. Muy bien. Ahí está. Sencillito. Perfecto. Lo que dije antes. Punto seguido. Cuando hay un punto seguido y luego otra oración, entonces usamos el conector y. Pero antes de agregar el conector y, por ejemplo, ¿qué vamos a agregar? Deben tomar en cuenta de que si nosotros continuamos, ya no está correcto, porque si sigo haciendo esto, lo que estoy diciendo es que este i va únicamente con la R. Entonces, para saber que es un i que va después de todas las oraciones anteriores de mi texto, entonces debo colocar un paréntesis, sí o sí. Entonces, debo colocar un paréntesis porque estoy diciendo que después de ese i, perdón, antes de ese i estaban todas estas oraciones que estaban acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí, y continuemos. Obviamente lo que sigue después va a ir también en paréntesis. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Si no se hace una buena programación, hacer una buena programación ya tenemos, que es la Q, pero hay una negación, entonces simplemente es la negación de Q. Muy bien. Y veamos nuestra tabla en negación. Es esta seña. Entonces es negación de Q. Vamos a cambiar el color a negación porque estamos haciendo, en este caso, con este color. Muy bien. Entonces, negación de Q. Perfecto. Recordemos, si no se hace una buena programación, hacer una buena programación es Q. Entonces, como está
negado, entonces la negación de Q. ¿Qué sigue? Entonces, encontramos otro entonces. Ya sabemos que entonces es una flecha. Entonces, toma mucho tiempo corregir el programa. Tomar mucho tiempo corregir el programa. ¿Qué letra es? Es la S. Muy bien, entonces, nuestra letra S. Perfecto. Ahora sí, cerramos porque aquí hay un punto. Ujú, perfecto. Vamos a cerrar paréntesis porque ya tenemos un punto. Muy bien. Ahora, recordemos, yo dije que cuando hay un punto, sí, sigue la letra I. Pero, ¿qué pasa si después de ese punto seguido está el conector por lo tanto? Por lo tanto, ojo con esto, por lo tanto siempre, siempre va a significar una conclusión, ¿ok? Entonces, cuando tenemos por lo tanto después del punto, ya no hay que poner el i, porque ya estamos concluyendo. Es decir, todas nuestras oraciones anteriores podrían tomarse como una especie de premisa, ¿sí? Premisa uno, premisa 2, premisa 3, pero siempre después de decir mis premisas llega la conclusión. Entonces, cuando ya llega la conclusión, ya no estoy diciendo premisa uno y la premisa 2 y la premisa 3, no, ya estoy concluyendo. Entonces ya no es necesario poner y. Así que directamente, cuando ya veamos un por lo tanto que es conclusión, directamente colocamos ese conector. ¿Sí? Entonces, como ya lo que vamos a hacer es una conclusión de todo lo anterior, entonces, de nuevo, no podemos escribir aquí el por lo tanto, es igual que el entonces, ¿sí? Es igual que el entonces, por lo tanto, ¿sí? No podemos escribir únicamente así porque estamos diciendo entonces que es un entonces o un por lo tanto de solo esta expresión. No, si queremos decir que es una conclusión de todas las expresiones anteriores, entonces tenemos que encerrarlos. En este caso, podríamos encerrarlo en un corchete. Listo. Ahí sí ya estamos diciendo que es el entonces o el por lo tanto de todo lo anterior. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ya que tenemos esto, vamos a colocarlo por acá para tener más espacio. Muy bien, continuemos entonces. Bien, ahora sí vamos a concluir. Si no se accede a la información rápida, obviamente aquí, como todo lo que sigue después, por lo tanto, es una conclusión, entonces también vamos a encerrarlos en un corchete. Perdón, un momentito. Ok. Entonces, vamos a encerrar todo en un corchete porque eso indica que todo lo que viene después del por lo tanto es la conclusión. ¿Sí? Todo esto que vamos a escribir aquí es la conclusión de lo anterior. Entonces, seguimos con las oraciones. No se accede rápidamente a la información. Acceder rápidamente a la información, vemos de nuevo, es la R, pero dice no, entonces es negación de R. Muy bien. Negación de R. Perfecto. ¿Qué seguimos? Y, ok, aquí hay otro conector. Y, entonces ya sabemos cómo manifestar el i. Ok, ¿qué sigue? Toma mucho tiempo corregir el programa. Aquí no hay negación, aquí es directamente la variable. En este caso, tomar mucho tiempo corregir el programa es S. Entonces, I, S. Color, I, S. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otro entonces, ya, pero este ya no, este ya es. Ok, tenemos otro entonces, pero de nuevo, no podemos escribirlo directamente después de la S porque es un entonces de las anteriores oraciones, no solamente de la S. Entonces, obviamente hay que hacer un paréntesis. Bien, entonces ya sabemos que es la flechita. No se ha realizado un buen diseño de la base de datos. Realizar un buen diseño de la base de datos es la letra P, pero como la está negando, entonces es negación de P. Y listo. Eso sería todo.
Bien, entonces, como pueden ver, lo que hemos hecho es transformar del lenguaje de un lenguaje común, en este caso un texto, a un lenguaje lógico, ¿sí? Con variables. Esto, a partir de esta expresión que tenemos aquí, nosotros vamos a poder generar tablas de verdad de unos y ceros, vamos a poder generar circuitos y eso sí que nos lo va a poder entender la computadora para realizar los programas. Bien, entonces eso sería todo. Espero que les haya quedado claro y bueno, gracias por la atención. Vamos a dejar de grabar.